Bueno, ya sabéis que en estos momentos, bueno, no sé si todos igual lo sabéis, en el departamento tenemos dos proyectos I+D. Uno es este proyecto, que es un proyecto de redes, en el que nos encontramos, en el que como investigadores pues está Ricardo Méndez, que está presente, Óscar Carpintero, nos falta Mercedes Pardo, que tiene neumonía, que sustituye al investigador que empezó el proyecto de Rafael Alguacil, y Juan Luis de la Riva, que es profesor de la Universidad de Madrid también, que junto conmigo formamos una red en la que supone que es para el intercambio de conocimientos en ese sentido multidisciplinar, ¿no? O sea, Óscar es economista ecológico, ¿no? Ecológico, que no ambiental. Esa diferencia hay que hacerla, ¿no? En la Universidad de Valladolid, y claro, aporta por su conocimiento del manejo de una revisión, una contabilidad ecológica, pues sobre todo haciendo un análisis de las valores físicas relacionadas pues, con la estructura monetaria, y hacer una serie de análisis ya desde su tesis que era el metabolismo de la economía española, que pese a los datos un poco sigue teniendo una solidez necesaria, ¿no? Ricardo Méndez, que también es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y bueno, también conocido por todos los trabajos en los que hace el análisis del estudio del impacto de esta crisis y de las anteriores, ¿no? Que si como estamos siempre en crisis, Ricardo, el tema, no, la crisis industrial y su impacto pues, sobre las áreas metropolitanas, sobre el empleo, etcétera, etcétera, pues tiene, digamos, que nos aporta también esa visión continua de cómo se han transformado los sectores urbanos en esta crisis, y de alguna manera nos ayuda también a imaginar algún futuro de la Julio Alguacil está en su par Mercedes Pardo, sociólogo de la Universidad Carlos III, que aportaría un análisis transversal, ¿no? Un análisis desde el punto de vista de los cambios sociales y todo, nos podrían aportar cierto rigor a la hora de utilizar terminología o referencias, etcétera. Cierto rigor, porque claro, como dado que el coordinador que soy arquitecto, ya sabéis que los arquitectos somos dados a coger las metáforas, ¿no? Y todo nos vale como metáfora, ¿no? O sea, ¿no? De constructivismo, ¿no? En cualquier cosa nos vale para hacer algo, ¿no? Le ponemos ese nombre y ya nos vale, ¿no? Y Juan Luis de la Riva, que sé que es el arquitecto también como yo, pero bueno, parece que es más formal para algunas cosas, aportaba la visión también del estudio, le ha hecho muchas veces de la Junta Territorial, entonces un poco una visión también del territorio, y quizá Juan Luis podríamos equilibrar la visión del Poder Urbanista con la mía, en que Juan Luis tiene ciertos intereses más de tipo morfológico, o sea que hace una reflexión de mayor calado sobre la forma que adquieren las transformaciones espaciales en distintos momentos. Y luego lo continuamos. Este es en realidad el objetivo de este seminario, es que esa red va intercambiando conceptos. Pasa que esa red coincide con un I+D y con otras investigaciones que tenemos cada uno de nosotros, y en este tipo de investigación de la arquitectura en particular, y tenemos un I+D ya que sería sobre la resiliencia funcional de las áreas metropolitanas en el caso del área de Madrid. El objetivo entonces ahora será que esa convivencia en el que ese tipo de investigación, pues está Marcela Gómez, que es socióloga de la Universidad Carlos III, y que, como decíamos antes, su visión es intentar aportar algo de seriedad a la tecnología que los arquitectos o los urbanistas a veces afortunadamente, y otras desafortunadamente utilizamos porque lo oímos por ahí, ¿no? Está también Ángela Aparicio, no sé si vendrá a lo largo del día, que es ingeniero de caminos, algunos lo conoceréis porque fue director de Mercedes, y es experto en transportes, pero también es experto en temas de crisis urbana, y de hecho ha hecho algunos trabajos en su momento para SEP, que es el caso personal. Y bueno, esos dos grupos de alguna manera coinciden en el tiempo, y lo que nos pareció entonces interesante es que el grupo de redes se limitase de todo lo que pudiese, ¿no? Por tanto, los 4
seminarios, pero ese cuarto seminario se supone que tienen un tema. El de hoy es más el tema de la crisis ecológica, que es una de las patas de la crisis de recursos, o como queramos decir. Entonces, hoy el miembro de la red que va a intervenir es Oscar Quintero, y luego invitamos normalmente a un referente, a una persona externa al grupo de investigación, que en este caso es Yayo Herrero, que también que nos va a dar una visión de las transformaciones necesarias frente a esta crisis de recursos, etcétera, etcétera, que nos lo da. Bueno, muchos conocéis a Yayo, bueno, ha sido responsable de Ecologistas en Acción, la directora de la Fundación Hogar del Empleado, y sobre todo, porque muchos la conoceréis, pero muchos la conocen muchos, por el tema de que esa reflexión sobre el ecofeminismo, pero que sobre todo que va más allá, porque nos hablará sobre los cuidados o cómo esa visión inversa de lo masculino a lo femenino en un momento de crisis es muy importante, no tanto porque feminista es, sino porque feminicemos en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, la sociedad. Esos dos serán los referentes y luego haremos un pequeño debate, pero en cualquier caso, como también entendemos que la red puede aportar no solo la certeza que aportan los miembros de la red, tenemos dos investigadores que nos van a contar trabajos de investigación que tienen cierta relación con los temas tanto de la red como del IMACO o con otras investigaciones católicas. Entonces, bueno, no sé si primero vas a ser tú, Lucas. Sí, bien. Lucas es alumno del programa de máster del departamento y colabora con el I+D, ¿no? Dentro de su área de investigación, y nos va a presentar un análisis de la capacidad, entonces sería la resiliencia territorial en función de la capacidad de proveer de alimentos al área metropolitana, en este caso de Madrid. Él lo está haciendo dentro del I+D, relación con la metropolitana de Madrid, y luego su trabajo a fin de máster, también más relacionado ahí, que probablemente le interesa mucho a ti, a Ricardo, porque es cómo intentar hacer una relación entre los mercados y por ejemplo, un parque agrario. O sea, crear un tipo de resistencia de esas dos unidades que cada vez se están diluyendo. Pero en cualquier caso, lo que va a hacer ahora va más en la dirección exclusiva. Y luego hablará Ana junto a Gonzalo, que son los dos investigadores de plantilla, dos medio investigadores de plantilla, porque los salarios que dan los investigadores completos en cuanto a su capacidad, pero entonces, bueno, Ana es tanto su tesis doctoral como su punto fuerte en su investigación, y lo que vamos a hacer a partir de ese libro de 5 meses en Berkeley es un análisis sobre el impacto de la crisis en la movilidad de las áreas metropolitanas y sobre todo en los problemas que van a tener ciertas poblaciones en función de sus rentas, los empobrecimientos latentes a los que están expuestos los que más dependan del transporte, los que más dependan del transporte motorizado privado. Entonces, un poco nos va a avanzar algunas cosas que tenemos. Las dos primeras intervenciones van más que aportar certezas, ¿no? Sino aportar la metodología que se está siguiendo, porque son trabajos en desarrollo, pero hasta ahora yo creo que siempre han sido una parte importante de los 4 seminarios. Y en este caso, pues no creo que nos sepamos que nos va a interesar a todos. No me voy a decepcionar. Pues sin más, venga. Pues muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Un poco como ha contado Agustín, ¿no? Este trabajito, esta investigación pretende un poco incorporar esta dimensión territorial de la producción de alimentos a este análisis de la resiliencia del área metropolitana de Madrid, y un poco el punto de partida es la tesis doctoral de Nerea Morán, que hizo hace ya unos años, en la que ella ya medía la capacidad del territorio agrícola, y la idea era un poco
analizar, revisar ese cálculo, sobre todo en función de unas áreas funcionales que sirvan un poco para trabajar en todas las dimensiones que el grupo está investigando, e incorporar, ella medía el suelo agrícola, y entonces incorporar un poco, o hacer un intento de incorporar la ganadería también en esos cálculos, ¿no? Entonces, un poco lo primero que me gustaría contaros es un poco esa definición de áreas funcionales, que es una definición, digamos, que el grupo de investigación ha consensuado en función de todas las investigaciones que se están haciendo, y cuyo punto de partida son las macrozonas, o sea, son las zonas que delimita el Consorcio Regional de Transportes, porque eso nos permitía como la agregación de los datos y cómo funcionaban los datos, nos permitía a todos los trabajos, digamos, que poder funcionar. Entonces, un poco, hay 3 coronas, ¿no? El área urbana consolidada, el área urbana en expansión y el resto de la Comunidad de Madrid, que nosotros hemos separado en esas macrozonas que define el consorcio, y Aranjuez, al no ser una macrozona, o sea, como formaba parte de una macrozona, pero le hemos desgajado porque pensamos que tiene como una identidad propia suficiente y un comportamiento específico que nos servía como tenerlo separado. Entonces, bueno, este es, digamos, sobre lo que se va a trabajar, o sea, como el esquema sobre el que se va a hacer todos los cálculos y toda la... Lo siguiente era un poco medir, hacer la foto del territorio, ¿no? Entender cómo funciona el territorio productivo agropecuario de la Comunidad de Madrid, y para ello, un poco siguiendo los pasos de Nerea, empleado el mapa de cultivos y aprovechamiento del Ministerio de Agricultura, que si bien esta es la más reciente y da una foto como de la situación actual, que tiene sus problemas, porque es digamos que hay cultivos que es tal y como está dedicado el suelo, hay tierras de labor que se han abandonado y se han convertido en pastizales, hay tierras de labor que se han aprovechado para regadío, o sea, quizá aquí cabría luego todos los ajustes del mundo y una reordenación de este territorio para mejorar esas condiciones, pero bueno, con esto, que era un poco las condiciones que tenemos, ha sido la base para desarrollar esta idea. Entonces, un poco he hecho una división un poco salvaje, digamos, de 4 grandes grupos: el de regadío, el de secano, que incluye todos estos suelos que veis aquí, que labor frutal de secano, olivar, viñedo, etcétera. Pastos, que es con el que luego vamos a pensar en la ganadería, entonces aquí incluimos los pastos naturales, los pastizales y el pastizal matorral, y luego bosques y matorral, un poco el resto, ¿no? La foto contraria sería el suelo improductivo, que son las áreas urbanizadas, las infraestructuras, etcétera, y el agua, ¿no? Entonces, bueno, un poco con esta foto que tiene unos límites, ¿no? Porque esta definición de suelos, pues por ejemplo las dehesas, que podrían tener una cierta producción ganadera, están clasificadas como otras frondosas, entonces en esa categoría entran otro tipo de suelos. Bueno, ahí hay algunas... He ido simplificando para poder acercarme a esta cuestión, ¿no? Lo siguiente ha sido decidir qué productos se iban a analizar y qué rendimiento tenían estos productos. Entonces, en el recuadro de arriba están los productos agrícolas, que he elegido esos 6 productos: verduras y hortalizas, frutas, el cereal, todo el cereal posible lo he dedicado solo al pan, he dejado fuera otro tipo de alimentos, y luego legumbres, frutos secos y aceite de oliva, ¿no? Entonces, un poco en función de los datos del Anuario de Estadística del Ministerio de Agricultura, van saliendo cuáles son los rendimientos del suelo que más o menos tiene la Comunidad de Madrid, o en caso de cultivos que actualmente ya no se dan en la Comunidad de Madrid, que tienen las provincias aledañas, que digamos tienen cierta similitud climática, etcétera. Y luego el segundo intento ha sido dimensionar la ganadería, que presenta más problemas porque es más complejo. Un criterio que se ha elegido ha sido las condiciones de ganadería ecológica, buscar la extensividad. Y bueno, al final he seleccionado solo el ganado bovino, ¿no? Y he intentado calcular la carne y la leche, pero claro,
Hay otras carnes que son importantes, como la carne de ave, los huevos, o sea, hay una serie de alimentos que son fundamentales en la dieta y que además, como vamos a ver a continuación, la dieta que me ayuda a medir cuál es la demanda poblacional incluye esos consumos más fuertes incluso a veces que la carne de vaca, pero es más difícil dimensionar los pollos, porque los pollos pueden estar en muchas condiciones. No es tan fácil entender territorialmente cómo se ubican estos pollos, además extensivos, ¿no? Que tienen unas condiciones determinadas, que pueden convivir mejor con otro tipo de cultivos, con los cultivos agrícolas, etcétera. Entonces, al final, la decisión ha sido limitar un poco la carne de vaca, para intentar dar una imagen un poco de cuánto podría ser cuánto podría ocupar, digamos, esta producción, y entonces ahí hemos ido a buscar la carne y la leche, ¿no? El otro problema que tiene la ganadería es que no es tan fácil encontrar estos rendimientos de ganadería extensiva, porque es no funciona tan bien. En Madrid está como un poco también muy ubicado en la sierra, tiene ciertos problemas. Entonces, al final, la decisión para poder generar este modelo, que siendo así muy simple y ante un poco esta dificultad que he tenido para encontrar unos buenos rendimientos del suelo, la decisión ha sido buscar en la norma, en el Reglamento Europeo de Producción Ecológica, que fija unos parámetros de suelo que están definidos en función de la carga ganadera sobre el territorio, o sea, la cantidad de nitrógeno que el suelo puede absorber del estiércol de los animales antes de sufrir un daño, digamos, ¿no? Entonces, aquí el rendimiento no viene dado por la productividad del suelo, sino más bien por la normativa para una ganadería ecológica. Quizá hay algunas imperfecciones aquí, porque hay distintos suelos que todos están midiendo lo mismo, porque el limitante es más bien el animal y no el suelo. Pero bueno, nos permite hacer una aproximación en este modelo y en esta escala, que es como sencilla. Yo creo que puede ser interesante, ¿no? Entonces, un poco, para producir 300 kilos de carne, otro limitante de la ganadería ecológica es que cada vaca solo puede tener un parto al año. Entonces, digamos que por cada vaca que tenemos productora, tenemos un ternero que da 300 kilos de carne en un año, y además necesitaríamos un 25avo de toro para asegurar la reproducción. Entonces, al final tenemos este rendimiento de 1 kilo por cada 17 metros cuadrados de pasto, o 57 gramos por metro cuadrado, que además, dadas las condiciones climáticas en España, y especialmente en la Comunidad de Madrid, el pasto no abastece a estos animales durante todo el año, porque en invierno y en verano las condiciones no son adecuadas para la alimentación. Entonces hay que hacer unos aportes que la misma norma fija en hasta un 40% de pienso ecológico, y hay que pensar también en medidas de ensilar o de conservar el pasto. Bueno, ahí hay como mucho material, pero bueno, en esta pequeña aproximación, pues la cosa es un poco así. Con la leche un poco lo mismo, una vaca lechera que con una tasa de reposición del 25% de novillas que vayan reponiendo las vacas que ya no producen, y el toro, y para las vacas nos daría pues que un vaso de leche, por cada metro cuadrado podríamos tener un vaso de leche, ¿no? Unos 2.000 litros al año por vaca, pensando en razas autóctonas que tienen una productividad un poco más baja en este modelo de ganadería extensiva, etc. Por el otro lado, para calcular la demanda de la población, me he fijado en esta dieta, que también utilizaba Nerea, y que es la dieta que marca la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Esta dieta un poco lo que propone es el consumo de carnes rojas, embutidos, etcétera, y bollería y dulces, azúcar, que sea ocasional, el consumo de pescado, carnes blancas, huevos y frutos secos y legumbres semanal, ¿no? unas varias veces por semana, y luego diariamente un consumo de lácteos, aceites, frutas y verduras, las famosas más de 5 raciones de fruta y verdura al día, y hidratos de carbono, pan, cereales, patatas, etc., ¿no? Entonces, un poco esta dieta comparada con el consumo, con la dieta actual, digamos, que nos la podría dar la encuesta de nutrición de la Comunidad de Madrid, que hizo en 2009, la diferencia, como en la imagen de la derecha podéis ver, es que
consumimos ahora mismo menos hidratos de carbono de los que serían óptimos para esta dieta, mucha menos fruta y verdura, y los lácteos distribuidos de otra manera, de mucha leche y poco yogur, digamos, y luego pues todo lo que son carnes y pescado, pues deberíamos consumir menos en esta aproximación a esta dieta más. Una vez como definidas estos dos extremos y balances, pues aquí está un poco el tránsito desde el cultivo de alimentos hasta la población alimentada, ¿no? Digamos que de todos los suelos, en la parte de la izquierda está todos esos suelos que nos da la foto del mapa de cultivos y aprovechamientos. Entonces, por ejemplo, el regadío, que es el 3,5% del suelo de la Comunidad de Madrid en esta foto que tenemos, si dedicáramos un 60% a las verduras y un 40% a las frutas, con esta dieta pues tendríamos que las verduras, por ejemplo, cubriríamos la demanda de esta dieta de un 24,3%. El suelo de labor, he ido asignando, digamos, a cada tipo de suelo un reparto para ir equilibrando los productos e ir intentando aproximar la posibilidad de la dieta. En el labor, pues por ejemplo, un 25% del suelo de labor se iría a frutas de secano, un 30% al pan o al cereal para el pan, otro 30% a legumbres, un 15% a frutos secos, que la demanda es la necesidad es un poco más pequeña. Y así podíamos ir haciendo con cada producto. Los pastos los he dividido 30-70, 30 para carne y 70 para leche, ya que la leche tiene una demanda más grande, etc. Y al final un poco la conclusión de este cálculo o de este predimensionamiento, si queréis, es que cubriríamos un 14,8% del total de esta dieta con estos alimentos que en realidad representan el 82% de esa dieta. O sea, de todos los que he analizado cubrirían el 82%, y con este territorio de la Comunidad de Madrid, sin tener en cuenta ningún tipo de protección, o sea, sin descontar parques naturales o espacios protegidos que pudieran no ser cultivables, digamos, pues solo cubriríamos o sea, en una posibilidad de máximos, tal y como está el territorio, etcétera, y con esta dieta, que además es una dieta que no mira las diferencias, o sea, calcula a todos los pobladores como si comieran lo mismo, no tenemos no incluye unas diferencias de edad, los niños comen menos, los mayores comen menos, eso está calculado como si todas las personas comieran igual, pues tendríamos un poco esta magnitud, ¿no? Y un poco mirándolo ya desde el territorio, podemos ver que cada una de las áreas que tenemos, pues que el resto de la Comunidad de Madrid sería prácticamente autoabastecido, se podría autoabastecer prácticamente menos en el olivar, ¿no? En el resto de productos agrícolas sería completamente, se podría autoabastecer. Aranjuez prácticamente también, y claro, obviamente la gran demanda en el de abajo, que tenemos la capacidad, el déficit o el excedente, pues el área urbana es la mayor demandadora, casi llegando a unos valores del 80% sobre el total de la Comunidad de Madrid. Y hay algunos territorios, que son los del borde, que podrían, una vez autoabastecidos, pues tendrían cierto excedente que llegaría como un máximo, en el caso del cereal, en el resto de la Comunidad de Madrid, que es el mejor dato, casi un 20 y pocos %, de abastecer de pan al resto, o sea, sobre ese 20% del resto de la población, ¿no? Y en el caso de la ganadería, pues un poco... Si alguna puedes repetir por lo menos las leyendas para... Perdón. No sé. Vale, perdón. Aquí tenemos el verde oscuro son las verduras y hortalizas, el verde más claro las frutas, cereal, legumbres, frutos secos y olivar, que eran los productos agrícolas considerados, ¿no? Entonces, me quedo en blanco. Y luego tenemos la carne y la leche, que es el rojo y el gris, digamos, y aquí un poco vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Los territorios, evidentemente, los territorios de fuera, solo que aquí la demanda es un poquito más pequeña, quizá en el área urbana consolidada llegaría al 75%, bueno, igual está como en los mismos. Y luego la idea era ir dimensionando esto territorialmente de alguna manera, y entonces en este plano tenemos un poco en verde, para solo verduras y hortalizas, la capacidad
estos dos datos, ¿no? Por un lado, la capacidad, el porcentaje de habitantes locales de cada zona alimentados en la escala municipal, y entonces esa gradación de verdes, los más oscuros sería cuando ya más del 90%, o sea, tenemos casi este autoabastecimiento, están pintados de verde, y en cambio el excedente está pintado por macrozonas y el porcentaje que refleja es sobre el total de la población. Entonces, digamos, por ejemplo, la zona A, que es la comarca de Las Vegas, puede abastecerse en un 100% a sí misma y tiene una capacidad excedente para abastecer a un 5,2% del resto de la Comunidad de Madrid. Bueno, un poco estos cálculos, si vemos la distribución territorial, pues evidentemente donde están Las Vegas es donde hay más posibilidades de frutas y verduras, y un poquito en la sierra también, porque aunque el excedente es muy chiquitito, pero como son poblaciones pequeñitas, pues permite un poquito de, ¿no?, de repartir a los demás, por decirlo así mal. Y un poco lo mismo con el pan, que el cereal, como es el reparto del cereal por la Comunidad de Madrid, que abarca más zonas, y el excedente estaría un poco más repartido, no hay una zona más predominante, pero hay más zonas que aportan, por decirlo de alguna manera. Aquí se puede ver, por ejemplo, como el área urbana de expansión, que prácticamente se autoabastecería porque tiene un 97,4%, no genera excedente, pero bueno, más o menos se reequilibra a sí misma entre las zonas que tienen y no tienen. Bueno, ahí hay una serie de... Y este sería el caso de la leche, que, claro, al incluir los pastizales, que en realidad son unos pastos un poco de peor calidad que los pastos naturales, pues hay un reparto en zonas que a lo mejor ahora aparentemente no son ganaderas o no tienen una alta carga ganadera, pero según esta hipótesis, pues podrían en algún momento aportar, digamos, con un cierto excedente y con cierto autoabastecimiento. Y bueno, pues este modelo, con las debilidades que podéis haber visto, tiene muchas posibilidades de optimizarse y de afinarse, pero nos permite hacer esta pequeña foto, ¿no?, en la que nos dice que en estas condiciones comentadas, ¿no?, de unos cultivos tal y como están, sin optimizar, unas dietas tal y como son, considerando a todo el mundo como comiendo igual, unos rendimientos ganaderos calculados a partir de la capacidad del suelo y sin tener en cuenta cuál es el rendimiento verdadero del pasto, etcétera, nos dice que solo cubriríamos el 15% de la necesidad de alimentos de la población. Ahí la pregunta sería, bueno, ¿cuánta superficie necesitaríamos para alimentar a toda la población? ¿Hasta dónde llegaría este territorio agrícola alrededor de Madrid? Y bueno, yo creo que es importante poner de relieve la necesidad de proteger el suelo y la actividad agrícola de proximidad. Y bueno, el intento, como comentaba Agustín al principio, es con el TFM intentar partir desde un territorio urbano, analizar sus mercados y ver qué posibilidad tenía de conectarse con este territorio agrícola y de fortalecerse estos dos agentes, digamos, o estas dos estructuras que están bastante amenazadas y que podrían generar una alianza de mejora o de defensa no sé. No sé si queréis hacer alguna pregunta o que hable Ana y lo hacemos juntos. No sé, como veáis. Bueno, quizá a lo mejor los dos juntos, ¿no? Como son territorios y metodologías. O sea, tenéis en cuenta que es un trabajo de cierre, y que su trabajo real de investigación es esa unión entre los mercados que están en recesión, para intentar que sean ellos los que sirvan como agente de recuperación y protección de los territorios y creación de parques agrarios, que es otra tesis de Ana Hazel, director del Parque Biobío, y que parece que todas las cosas van cogiendo, sulfurándose un polímero, ¿no? En el caso le toca, ¿no?, enganchando ahí la pieza que toca. Pues... Vamos casi bien de tiempo. Sí, vamos bien de tiempo, milagrosamente. Y vamos a ir mejor porque yo creo que voy a ser breve. Bueno, en realidad le voy a llevar, lo primero que voy a hacer es llevarle la contraria a Agustín, porque no voy a hablar de lo que él ha dicho que voy a hablar.
pero casi. En realidad lo que he intentado con la presentación y con lo que voy a contar es ligar cómo surgió en parte mi TFM, bueno, cuál es el hecho cierto, que es el pico del petróleo, y cuáles son unas nociones muy básicas, que fue una de las ideas que hicieron que surgiera en principio mi TFM, luego mi línea de tesis doctoral, y cómo eso se vincula tanto con este seminario en concreto, escasez de recursos, como cómo lo vincularíamos con la línea de investigación que tenemos abierta en un proyecto de I+D+I de retos que habla más no tanto de la situación y de las causas, sino de cómo podemos afrontarla enmarcando el problema desde la perspectiva de la resiliencia de las áreas funcionales y de las áreas urbanas. Entonces, bueno, el pico del petróleo es un hecho que yo creo que más o menos todo el mundo conoce. Ya en los años 50 Hoover hizo una predicción sobre la producción mundial de petróleo, cuándo alcanzaría su máximo y cuándo a partir de ahí empezaría a declinar. Viendo los últimos datos, lo que tenemos arriba a la izquierda es la predicción que se hizo, y el gráfico de abajo a la derecha son los últimos datos en los que se ve que efectivamente de petróleo convencional o extraído de la manera convencional sí se alcanzó el pico de petróleo prácticamente exactamente cuando estaba previsto según Hoover, y ahora mismo nos encontramos que hay un pequeño repunte en el que lo que está ocurriendo es que se está empezando a extraer petróleo de maneras que no se habían extraído antes, esas técnicas no se conocían y por eso había habido un pequeño desfase. Se prevé que en los próximos años esas técnicas están dejando ya de ser rentables tanto en términos económicos como en términos energéticos, con lo cual, pese a que haya habido un pequeño desfase con respecto a lo que se preveía, es un hecho cierto que un recurso que no es renovable pues llega a un máximo de extracción y deje de ser viable su continuación y cada vez sea menor la cantidad que se obtiene y de menor calidad. Bueno, esto es lo que acabo de comentar. Los inversores por el coste de extracción están dejando de extraer de algunas explotaciones, y la situación de meseta del petróleo, que es como le están llamando algunos casi negacionistas, precisamente por esas nuevas capacidades de extracción del fracking y por unas cuestiones geopolíticas, no se mantendrá mucho tiempo. El pico del petróleo va a tener un impacto fundamentalmente en las áreas urbanas y en la movilidad, porque durante todos los años que han conformado, desde que empezó a ser una energía barata y accesible, las ciudades se han conformado en torno a esa movilidad que estaba fundamentalmente vehiculada a través de la accesibilidad barata a combustibles fósiles. Empezaron ya las primeras voces de alarma, he puesto algunas pequeñas citas de clásicos. Trafficking Towns, estamos alimentando a costes inmensos un monstruo de gran potencialidad, de gran potencial destructivo, al que sin embargo amamos tiernamente. Y Alonso ya nos comentó, o sea, ya hablaba de la localización y del uso de la tierra, y hablaba de que tanto en cuestiones económicas, empresas como particulares consideran complementarias la renta del suelo y el coste del transporte, y la suma de ambos conceptos como una constante. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les ha pasado a muchas personas, que han hecho la suma de lo que les costaba el alquiler más lo que les costaba la gasolina y se han ido a vivir donde Cristo perdió el mechero. Entonces, esta situación que ha sido la que ha provocado en muchísimas ocasiones el sprawl que conocemos, ha sido analizado, por ejemplo, a principios de los 90 por Neumann y Locke, que relacionaron cuál era el consumo de petróleo o el consumo de combustible per cápita y la densidad de las ciudades, en la que se ve que claramente hay una correlación entre las menos densas con mayor consumo per cápita de combustibles fósiles y justo lo contrario. Y he puesto una cita de Fernández Durán, pero ¿a qué se debe toda esta desmesura? ¿Qué es lo que lo ha hecho viable? Indudablemente es la utilización masiva del petróleo como energía clave que impulsa el metabolismo de este sistema urbano agroindustrial.
Teniendo en cuenta que el 98% de la movilidad europea ahora mismo se basa en combustibles fósiles y que es imposible, como nos están vendiendo desde algunos sectores, la electrificación de esa movilidad, aunque tampoco fuera la solución territorial, porque el consumo de suelo y la necesidad de infraestructuras, pese a que pasáramos de una movilidad por combustible fósil a una movilidad por petróleo, serían las mismas. Y nos encontramos también con la clave de todo este asunto, y es que hemos estado todo este tiempo confundiendo accesibilidad con movilidad. La accesibilidad puede ser viable a través de proximidad y no necesitaríamos esa cantidad ingente de energía para generar un sistema que lo que hace es moverse todo el tiempo. Entonces, bueno, partiendo de esta situación inicial de dependencia del petróleo de nuestras áreas urbanas, más los previsibles incrementos de los precios del petróleo y las rentas estables y tendiendo a la baja, nos encontramos con una situación de vulnerabilidad energética en la que se pueden ver muchísimas personas y zonas urbanas de nuestras metrópolis. Alrededor del concepto de vulnerabilidad energética podríamos hacer orbitar otros que a lo mejor están tanto relacionados entre sí como con la vulnerabilidad energética. Tenemos la exclusión social, la dependencia del petróleo, el espacio urbano y el transporte. Todos ellos se relacionan por algunas de las cosas que hemos estado mencionando hasta ahora, y una de las cuestiones es que, bueno, pues en realidad nos encontramos como con esta perspectiva, que es una especie, una linealidad, la situación histórica de abundancia que nos ha permitido la conformación del modelo como lo conocemos y la generación de una dependencia. Los precios hasta ahora han sido más o menos estables y no ha habido una repercusión, pero en una situación de transición y de comienzo de escasez en la que se incrementen los precios del petróleo, se va a pasar de la dependencia de los combustibles fósiles a una vulnerabilidad energética. Gente que está atrapada en localizaciones a las que se fueron por aquella cuenta que nos contaba Alonso, de las que no pueden salir, entre otras cosas también porque tenemos una situación inmobiliaria en España en el que actualmente, con la situación de estabilización de los precios, es difícil que gente que ha comprado en plena burbuja pueda volverse a los centros o resituarse en otras zonas de las áreas urbanas en las que sea más accesible todo sin necesidad de movilidad, sino simplemente a través de proximidad. Y luego nos encontraríamos con una situación en la que, por así decirlo, las maneras de medir que tenemos la situación actual no nos valdrían, porque sería la situación de post-petróleo, en la que hay un cambio de paradigma y que ya no sería hacer realmente una investigación, sino que sería más bien hacer una prospectiva. Entonces, dividiendo esta cuestión en las tres que acabo de mencionar, la primera hice una primera aproximación en mi fin de máster, y estoy continuando con otros parámetros durante la tesis, y por ejemplo hicimos una relación, se ve en el eje de las IES el nivel de renta de los municipios, y en el eje de las X vemos la movilidad, el tanto por ciento de movilidad motorizada en vehículo privado que tienen esos municipios. De tal manera que ya nos estamos empezando a encontrar un mundo por ahí abajo a la derecha que tienen relativamente poca renta y un nivel de movilidad motorizada en transporte privado bastante alto. Con lo cual esto nos estaría empezando a dar indicaciones de que sí que existe esa situación, de que sí que existe igual que entendemos ahora la pobreza energética porque está en todos los medios de comunicación, sí que existe esa relación de alto nivel de movilidad y por tanto coste, y además no solo la dependencia, sino la vulnerabilidad asociada que tiene por depender de los precios del petróleo, con encima unos niveles de renta relativamente bajos que probablemente sigan en esa línea. Bueno, en el momento no he traído aquí los análisis comparativos que se hicieron entre varios de estos municipios, en los que sí ya se empezaba a indicar pues, cuestiones que eran bastante lógicas, como que los que aparecían abajo a la derecha pues, en ningún caso tenían cercanías, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería como la primera parte del gráfico, la situación casi histórica, abundancia. Nos hemos colocado en esa parte del gráfico porque el petróleo era barato y podíamos seguir haciendo nuestras cuentas de cuánto nos costaba el alquiler más la gasolina,
y empezamos a tener una situación de transición de comienzo de escasez. Ese modelo de movilidad actual, en el momento en el que haya un incremento de los precios de petróleo, va a generar una evolución de la movilidad que va a ser de dos tipos, fundamentalmente podrá ser de dos tipos. Una será aquellas personas que decidan que ya van en transporte privado y que decidan privarse de otros elementos de su vida cotidiana, porque probablemente no puedan rescindir o prescindir de esa movilidad porque es la que les lleva al trabajo, con lo cual es prioritario acceder al puesto de trabajo para seguir manteniendo el resto de las cuestiones fundamentales de la vida. Y por otro lado, con lo cual una de las privaciones podrán ser materiales, reducciones en otro tipo de gastos, reducciones incluso en cuestiones básicas como la alimentación, y habrá otros que, para no tener esas privaciones materiales, por así decirlo, cambiarán su modo de transporte a modos de transporte públicos que, en las zonas que hemos estado viendo, en las que las dependencias, siendo las rentas tan bajas, la movilidad motorizada es tan alta, es porque el transporte es muy malo, con unos tiempos tanto de espera como de traslado muy elevados, con lo cual estamos ante bien unas carencias económicas, unas carencias materiales, o a través de una necesidad de cambio de hábitos de vida impuestos por así decirlo, por un cambio de la coyuntura. Entonces, en esta situación nos encontramos que cómo funcionen determinadas zonas de las áreas metropolitanas va a depender de factores tales como la complejidad urbana, la dotación de transporte público, la renta de sus habitantes y la localización geográfica. La localización geográfica con respecto tanto a transporte público como respecto a las dotaciones y otros servicios que nos permiten tener la accesibilidad a través de la cercanía. Y aquí es donde se conecta con el proyecto que hemos empezado hace un año y pico, en el que estamos hablando de resiliencia de las áreas funcionales. Lo que estamos haciendo, y esto os lo cuento de viva voz porque no lo he incluido, porque yo creo que ya no me da tiempo tampoco, estamos empezando a hacer una caracterización de las áreas funcionales. Uno de los trabajos que se están realizando es el que ha comentado Lucas. Otro de los trabajos que se está realizando es la caracterización a través del catastro de cómo funciona el soporte urbano, incluyendo las zonas comerciales, para saber a cuántos comercios tiene acceso una persona en un radio al que puede acceder andando. Entonces, estamos haciendo esa serie de trabajos para caracterizar ese soporte y ver cuáles son esas condiciones intrínsecas que no tienen que ver tanto con la movilidad, sino con la proximidad, que nos hacen que fomenten que ese soporte sea resiliente. Bueno, simplemente quería poner apuntes sobre la resiliencia, la capacidad de los sistemas de reorganizarse, recuperarse de los cambios y de las perturbaciones sin cambiar su estado básico, exhibida por las áreas urbanas en diferentes grados como respuesta a distintos retos. Una de las cosas que hemos intentado también desde el proyecto es darle un giro al concepto de resiliencia, que generalmente, no siempre, pero en muchísima de la literatura y también por su origen, proviene o se aplica a situaciones en las que lo que hay es un desastre natural, un ataque terrorista, una serie de cosas que son hechos que de alguna manera no son parte de nuestra disciplina y que no podemos intervenir. Nosotros no podemos prevenir los desastres naturales y nosotros no podemos prevenir un ataque terrorista, pero lo que sí que podemos hacer es ver qué capacidad tienen los soportes urbanos para, en modificaciones que se puedan ir produciendo, ser lo suficientemente resilientes como para permitir mantener las funciones vitales de esa zona. Entonces, yo creo que me voy a quedar aquí. Estamos hablando de estos temas, ver cómo se puede incluir todos estos conceptos, que son los que alguna gente habla como elementos que permiten que un soporte sea resiliente: la multifuncionalidad, la modularización, la diversidad, la conectividad, la posibilidad de transformación, la adaptabilidad. Y la idea es, a final de proyecto, tener una superposición de indicadores que nos permitan ir entendiendo cuáles son los
los elementos que dotan de resiliencia a las áreas funcionales. Y con esto. Si queréis, ¿tenéis alguna pregunta para alguno de los dos intervinientes? ¿Alguno? ¿O preferís darle algo? ¿Cómo queréis? Pero ahora es... No, que si queréis preguntarles algo tenemos 5 minutos. Una cosa, en el gráfico que has puesto de renta y... Sí. Está un poco antiguo, ¿eh? Sí. A nivel médico, el nivel de movilidad, ¿cómo lo mides? Es el porcentaje de personas que utilizan el vehículo privado para los desplazamientos cotidianos de trabajo. Madrid, el municipio es el que está... Sí, ese es. Esto sí está publicado. O sea, Luego el trabajo fin de máster de Llana lo que hace es asignar a cada uno de esos municipios una diagonal entre renta alta y renta más baja, entonces eso movía y entonces hace una estimación de qué pasaba si subía el precio del petróleo, hacia dónde se movían. la renta disponible después de el pago de los costes vinculados a transporte. Así que... En el artículo del Territorios de Información en el que hay ya un avance de ese análisis y eso pues desencadenó, pues no sé, el interés de la tesis avanzar más allá y dar más prioridades, claro. Una tesis es complicarse más la vida, ¿no? O sea, una idea sencilla complicarla. Estamos dando... Bueno, no sé si de lo de Lucas también habéis visto alguna cosa que realmente la metodología básica, la aportación que hace Lucas es sobre, yo creo que refieras un poco la de Nerea, la asumes y luego lo que es muy interesante es toda la reflexión sobre si la dieta es una u otra y sobre todo utilizar los pastizales que hasta ahora que son, seguro que Óscar sabe que es un enredo, ¿no? La ganadería. Bueno, pues entonces si queréis tenemos media hora, dejamos un café.